Buenas noches, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Esta noche es una bendición poder dirigirme a ustedes para continuar con el estudio bíblico que iniciamos la semana pasada en la primera carta del apóstol Juan. Juan escribe 3 cartas, un evangelio y también el libro de Apocalipsis, y el Señor ha puesto en mi corazón que estudiemos la primera carta y luego, con la ayuda del Señor, iremos a la segunda y tercera. Tal vez pasemos a Apocalipsis, no les prometo nada, pero empecemos por nuestro texto de hoy. Hoy vamos a estar en los versículos 5 al 10. Antes de estudiar los textos, quisiera hacer reflexión sobre una frase muy conocida en Costa Rica y supongo que en todo el mundo: falsedad ideológica. Es cuando alguien tiene la idea de que es algo y no lo es. Por ejemplo, ahora con toda esta ideología de género, hay gente que está pensando cosas tan absurdas, ¿verdad? Había un hombre allá en Estados Unidos que se creía un bebé y entonces había que ponerle pañales y meterlo en una cuna, y era un hombre de casi 2 metros, tremendo, tremendo. Otro que se creía gato, entonces él decía que él se percibía a sí mismo como un gato. Tenemos los más frecuentes, que son los que siendo hombres se perciben como mujeres, y las mujeres que siendo mujeres se perciben como hombres. Y así por el estilo, en la administración pública, hace unos años descubrieron que hay una cantidad de gente trabajando para el gobierno que no tiene el bachillerato, por ejemplo, y son ya licenciados. Y hace no mucho, hace como un par de años, un corredor muy famoso en Costa Rica se inscribió en una universidad con un título de bachiller falso. Falsedad ideológica es eso, es cuando uno pretende ser lo que no es, básicamente cuando uno quiere hacer creer a los demás también que uno no es lo que es. Y fíjese que es tan inconveniente, tan inapropiado, que por lo menos en Costa Rica representa un delito. Fíjese que en la iglesia cristiana también hay falsedad ideológica. ¿Y cómo podría ser eso? Bueno, la falsedad ideológica en la iglesia cristiana, en el cuerpo de Cristo, vendría a ser cuando alguien cree ser cristiano y no lo es. Cuando alguien quiere convencer a los demás de que es cristiano y no lo es. Habrá mucha falsedad ideológica en el mundo, pero de esta es la que nos quiere hablar el apóstol Juan. Y el apóstol Juan está interesado en atacar una falsa doctrina que en el primer siglo ya empezaba a pulular. De igual manera, yo estoy interesadísimo en atacar esta falsa doctrina, que es el gnosticismo. El gnosticismo tiene cosas muy interesantes que lo identifican, son características. Entonces, por ejemplo, el gnosticismo dice que el cuerpo y el espíritu son 2 cosas totalmente divorciadas. Ciertamente, el espíritu vive en el cuerpo, pero el espíritu es santo y el cuerpo es profano. Entonces, ellos afirman, los gnósticos, que lo que haga el cuerpo no afecta al espíritu. Es decir, el espíritu es santo y siempre será santo y es salvo, y lo que haga con el cuerpo no afecta. Entonces puede pecar con el cuerpo todo lo que quiera y no afectará ni su salvación ni su santidad. Nada más alejado de la verdad, y ahorita lo veremos en lo que el apóstol Juan nos quiere enseñar. Realmente, hermanos, esta doctrina aparece en muchas iglesias. Hay mucha gente que vive en pecado, vive voluntariamente en pecado, sabe que está en pecado y sigue practicando el pecado. No es un error para ellos, no es una circunstancia ahí espontánea, algo inesperado. No, es algo que ellos saben que está mal, es algo que incluso hasta disfrutan. Por esa razón, hoy empezamos hablando de falsedad ideológica. Quiera Dios que usted que me escucha, me ve, si tiene falsedad ideológica hoy, encuentre a Cristo.
Y si usted es un hijo de Dios, pues tenga regocijo y alegría de saber que está en el camino correcto. Por cierto, esta carta, las 3 cartas del apóstol Juan, son dirigidas a la iglesia del primer siglo y a nosotros, por supuesto. Entonces, hay que tener claro que no es una carta evangelística, es una carta doctrinal. Doctrina le hace falta al pueblo de Dios, el pueblo perece porque le falta conocimiento. Veamos lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Dios y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Desde Génesis 1:3 ya sabemos que Dios es luz, porque cuando el Señor dijo sea la luz, fue la luz. Pero en realidad lo que estaba diciendo es mi luz inunda el mundo, porque hasta pasados unos días es que crea el sol y la luna. De modo que había luz antes del sol y la luna. ¿Cuál luz? La del Señor. Si usted lee en Apocalipsis se dará cuenta que según la revelación que el Señor le dio a Juan, en la ciudad santa no hay sol, ya no hay sol porque no hay necesidad, porque Dios es la luz que ilumina todo. Entonces, para nosotros los cristianos es clarísimo que Dios es luz, que Jesús es la luz del mundo, por supuesto. En el Evangelio de San Juan, el apóstol Juan dice, aquella luz que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. Está hablando de Jesús. Jesús es la luz y no hay ningunas tinieblas en él. Fíjese que el mismo Jesús lo declara. Por favor, busquen su Biblia San Juan capítulo 8 y verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús le dice a sus discípulos, yo soy la luz del mundo, pero les dice más, el que nace de nuevo, el que me recibe por la fe en su corazón, el que confía en mí para salvación, no andará en tinieblas. Note que lo afirma como una realidad, no como una aspiración. ¿Alcanzará algún día salirse de las tinieblas? No es eso lo que dice. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas porque tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz. Entonces, aquel que ha nacido de nuevo tiene a Cristo en el corazón y no andará en tinieblas. Es muy importante entender esto porque si alguien anda en tinieblas, no tiene la luz. Y si alguien tiene la luz, no anda en tinieblas. Cuentan de Mark Twain que caminó aún durante el día con una lámpara encendida buscando un hombre sincero. Imagínese una noche oscura y usted lleva una de esas lámparas que hay ahora, LEDs, que son muy buenas, e ilumina el camino. Si usted tiene una luz, su camino no son tinieblas. Primero, sabe por dónde va. Segundo, es un camino de luz. Tercero, cualquiera que lo vea, verá luz. Esta es la vida del cristiano. Tiene la luz a Cristo en el corazón. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, el cristiano tiene a Cristo viviendo en su corazón. Ilumina el camino por donde va, le es claro. Pero además, los demás pueden ver la luz que hay en él. Por eso el mismo Jesús en Mateo capítulo 5 dijo, vosotros sois la luz del mundo. Queridos hermanos, los cristianos somos la luz del mundo, pero también el mismo Jesucristo dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo es bueno, estará lleno de luz, y si es malo, estará en tinieblas, y ¿qué será de ti si las mismas
la luz que hay en ti son tinieblas. Es decir, veremos al apóstol Pablo diciéndonos que si andamos en luz, si tenemos la luz, debemos andar como hijos de luz. Ciertamente, hermanos, básicamente el verso 6 nos lo va a aclarar. San Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí es donde toma relevancia nuestra introducción acerca de la falsedad ideológica. Hay gente que dice que tiene comunión con Dios, pero anda en tinieblas. Miente y no practica la verdad. Santidad igual luz, luz igual santidad. Tinieblas igual pecado, pecado igual tinieblas. Entonces, hay quien tiene falsedad ideológica y no es congruente entre lo que dice y lo que vive. El apóstol Juan lo entiende bien y lo explica. Dice, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, el que dice semejante cosa es un mentiroso y no practica la verdad. También está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay que tener congruencia. Ahora usted me preguntará, ay, yo la pulseo, pero no me sale. Sí, es difícil que te salga. Si no has nacido de nuevo, no te saldrá jamás. Porque un muerto no puede ir a correr a las Olimpiadas. Un vivo sí. De igual manera, uno que ha pasado de muerte a vida en lo espiritual puede vivir en comunión con Dios y en luz. El que no ha pasado de muerte a vida mediante el nuevo nacimiento no puede vivir en comunión con Dios y en luz. Vive en tinieblas. ¿Y qué son tinieblas? Es la práctica del pecado, la práctica consciente del pecado. Es cuando usted sabe que algo desagrada a Dios y usted lo sigue haciendo, pues no importa. Salado Dios, yo decidí vivir así y me tiene que amar porque Él es amor, entonces me tiene que amar y aunque yo esté en pecado y yo lo sepa y no quiera salir del pecado, voy para el cielo. ¿De dónde saca eso? No se puede tener luz y tinieblas al mismo tiempo. O tienes luz o tienes tinieblas, o vives en luz o vives en tinieblas. Es una antítesis, es literalmente imposible que tengas luz y tinieblas. Ahora, ¿por qué la gente sigue viviendo en tinieblas conociendo la luz? Jesús lo explicó en el mismo Evangelio de San Juan. San Juan registra una conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, y en esa conversación Jesús habla de esto. San Juan capítulo 3, verso 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ves? Cuando las obras son malas y el hombre no quiere renunciar a ellas, no va a venir a la luz jamás. Y aquí es donde entramos en una dificultad, hermanos. En la iglesia hay mucha gente que asiste al templo, que son simpatizantes, que les gusta lo que hacemos, pero que no están dispuestos a renunciar al pecado. La diferencia entre un hijo de Dios y uno que no lo es, no es su asistencia al templo, no son sus diezmos, no es que evangelice, no son sus actividades eclesiásticas, no es que asista a todas las reuniones que tenemos. La diferencia entre un hijo de Dios y uno que no lo es,
aunque los dos vengan al templo, es su testimonio, su vivencia diaria, su apartarse voluntariamente del pecado e ir en búsqueda de la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. El cristiano está vigilante todos los días de no pecar contra Dios, no para ganarse la salvación, sino porque ama a Dios y no quiere ofenderlo. El que vive en tinieblas, el que practica el pecado como un estilo de vida y no quiere abandonarlo, ama más el pecado que a Dios. Por eso Jesús dice, esta es la condenación. Note que habla de condenación, es decir, unos van a ir al cielo y otros no. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Hermanos amados, si amamos más a Jesús, caminaremos en la luz y nos alejaremos de las tinieblas. Veamos al apóstol Juan hablándonos en el verso 7, primera de Juan 1:7, vuelve a recalcar lo que acabo de decir. Pero si andamos en luz, como el Padre está en luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay dos efectos, por lo menos, muy visibles de que una persona camina en luz. Uno es que tiene comunión con los hermanos. Se refiere a que, como somos hijos de Dios, nos identificamos plenamente. Ah, hermano, qué bendición cuando usted se encuentra un hermano. Hoy estaba haciendo una gestión y me encontré a Daniel y a Gabriela y se alegró mi corazón porque son mi familia, son mis hermanos, y cuando yo lo veo a usted, cuando a algún hermano me lo encuentro en la calle, ahora es un poco más difícil, pero aún así, cuando vemos a un hermano, qué alegría. Es por eso que también venimos al templo, porque nos bendice tanto ver a los hermanos. Tenemos comunión unos con otros. Note que el apóstol Juan de alguna manera lo dice como condicional, pero empieza con una condicional. Si andamos en luz, si usted es cristiano y camina en luz, como el Padre Celestial está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. No hay nada como un cristiano solitario, ¿verdad? Hay algunos que son llaneros solitarios, ¿verdad? Lo saben todo, lo entienden todo y no necesitan ir a la iglesia. Aunque usted lo entienda todo, el apóstol Pablo dice, el que sabe haga como que no sabe. El que tiene haga como que no tiene. Aunque usted lo sepa todo, venga a aprender. Pero más que aprender, a compartir. Tener comunión con los hermanos es una evidencia de que yo ando en luz. Y la segunda cosa que dice aquí el apóstol Juan es un beneficio, ya no tanto una evidencia, sino un beneficio. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es que cuando vienes a la luz, ciertamente hay una regeneración espiritual que te da la vida eterna, pero sigue siendo tan imperfecto hasta el día que Cristo venga por nosotros o nos llame. Claro, aquel día, como dice 1 Corintios 15, 52 en adelante, esto corruptible se vestirá de incorrupción. ¡Qué lindo! Ya este cuerpo no tendrá ocasión de pecar, será glorificado y estaremos con el Señor. Así será, hermano. Pero mientras llegamos allá, estamos corriendo la carrera, peleando la buena batalla. Pero hay una garantía para el que ha nacido de nuevo, hay una garantía para el que es cristiano, hay una garantía para el Hijo de Dios, y es que la sangre de Jesucristo sigue fluyendo desde el Calvario y te limpia de todo pecado. Es una tremenda bendición. Ahora, no hay que engañarnos. Nosotros tenemos una naturaleza caída. Usted y yo seguimos luchando con dificultades propias de nuestra naturaleza.
de la concupiscencia que tenemos por ser todavía seres terrenales. Luchamos con esas cosas y entonces saber, entenderlo, aceptarlo y estar vigilantes. Eso es lo que nos toca. El apóstol Juan está marcándonos el terreno de una manera muy especial cuando nos dice su sangre, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay garantía, el perdón es ilimitado, bendito sea el Señor. Ahora, el apóstol Pablo, que es uno de los escritores del Nuevo Testamento que más desarrolló esta idea, un día el apóstol Pablo hace una reflexión diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo con mi mente quiero servir al Señor, pero encuentro otra realidad en mis miembros que me llevan cautivo al pecado. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que usted quiere agradar a Dios y se levanta con las pilas puestas y cuando usted se dio cuenta cometió un error? ¿Sí? A todos nos pasa. Hay diferencia entre cometer un error y practicar el pecado. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se comete un error es involuntario y uno quiere arrepentirse. Practicar el pecado no es involuntario, más bien es voluntario y uno no quiere arrepentirse. ¿Ves la diferencia? El que anda en luz, cuando peca, quiere arrepentirse. El que no anda en luz, vive su vida tranquilo y no quiere alejarse del pecado. El apóstol Pablo, que desarrolló esta idea mucho, él nos hace una exhortación. Abra su Biblia en Efesios 5:8. El apóstol Pablo dice así: porque en otro tiempo pasado erais tinieblas, estábamos en pecado, mas ahora, este es el tiempo presente, sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esta es la teología de una ideología correcta. Yo digo que soy cristiano y vivo como cristiano. Yo digo que soy hijo de Dios y camino en la luz. En otro tiempo, yo no era luz, era tinieblas. Pero ahora soy luz en el Señor, entonces voy a andar como hijo de luz. Esa es la teología de la cual nos está hablando el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, verso 8. Vengamos ahora a nuestro texto base de esta enseñanza, primera de Juan 5, y decimos el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es porque nosotros tenemos una naturaleza caída y hasta que seamos redimidos, entonces dejaremos de ser sujetos de los errores. Pero vuelvo y repito, y es importante que lo entiendas y es muy importante que lo tengas claro, el cristiano peca por accidente. El cristiano peca alguna vez y siempre se arrepiente, porque el Espíritu Santo de Dios le conmueve a arrepentirse. El que no ha nacido de nuevo, aunque diga que es cristiano, aunque venga a la iglesia, aunque se compre una camiseta que diga yo amo a Jesús, ese vive una vida de pecado y no le importa. Sigue. Entonces es fácil entender dónde está la diferencia. Para el cristiano, dice el apóstol Juan en el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón es ilimitado. No hay límite para el perdón de pecados, no lo hay. ¿Qué necesitamos? Confesarlos. Pero fíjese qué interesante.
La confesión tiene algunos presupuestos, algunas presuposiciones, algunas características propias. Usted no puede confesar algo que usted no ha hecho. Entonces, se supone que si usted confiesa es porque pecó. Ahora, usted no confiesa aquello de lo que no está consciente. Por eso el salmista David dijo: Señor, líbrame de mis pecados, de los que me son ocultos, de los que yo conozco y de los que me son ocultos. Pero en realidad, hermanos, más que una conciencia intelectual de nuestros pecados, nosotros los cristianos tenemos al Espíritu Santo de Dios que siempre nos está hablando. Si a usted el Espíritu Santo de Dios no le habla cuando usted peca, hay que hacer una revisión de la conversión. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos y su final es camino de muerte. Habrá personas que creerán que son cristianos y no lo son. Deben darse cuenta, las evidencias están ahí. Si caminas en luz, cuando pecas el Espíritu Santo te habla y te arrepientes. Cuando caminas en tinieblas no eres hijo de Dios y estás pecando voluntariamente y sin querer apartarte del pecado, porque amás más la condición en la que estás que sacrificarse para Dios. Pero nota, si confesamos, hay una condicional ahí y hay también una promesa. Si usted confiesa, es como cuando el fiscal le hace una proposición de negociación a un delincuente. Le dice: si usted se confiesa culpable, le disminuimos la pena a la mitad. Qué lindo es el Señor, porque Él no lo hace como el fiscal, Él lo hace como el Salvador del mundo. Él dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero note las dos palabras, fiel y justo. Significa que lo que Dios hizo en la cruz del Calvario con Cristo lo respetará siempre. Él es fiel, Él no fallará. Y es justo, significa que la justicia de Dios te alcanzará. Perdonará tus pecados, pero no solo eso. Cuando uno peca se contamina. Entonces el Señor te limpiará de toda maldad. Esta noche hemos hablado sobre falsedad ideológica. El verso clave es el verso 2. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y la verdad no está en nosotros. Usted, cristiano, bendiga a Dios porque camina en luz. Si usted que me está viendo entiende que anda en tinieblas, este es un buen día para entregarle el corazón a Jesucristo y decirle: Señor, yo reconozco mi pecado, por favor perdóname, límpiame y hazme un hijo de Dios. Ahí en la quietud de su cuarto, vaya y póngase de rodillas y dígale eso al Señor. Hermanos, amados, qué bendición poder dirigirme a ustedes con la palabra del Señor. Seguiremos la próxima semana con el estudio de la primera carta del apóstol Juan a las iglesias. Que Dios les bendiga, que tengan un fin de semana muy bonito. Los esperamos el domingo a las 10 de la mañana. Por favor, conéctese. Siempre trate de compartir la transmisión con su perfil de Facebook. Siempre trate de compartir la predicación. Hay alguien a quien le puedes salvar la vida. Que Dios te bendiga. Un abrazo grande desde mi corazón.